Muy buenas tardes para todos. Escrito está: la meta de toda la ley y de los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia el Mesías de Israel con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido al camino, bienvenida al camino, bienvenidos. La Biblia es 66 libros, alrededor de 40 autores, escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes. Le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén en la Pascua. Y él les dice, el Mesías: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y dice el verso 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy continuamos con uno de esos profetas, conocido también como uno de los profetas mayores. Recuerden que son cuatro profetas mayores y este es uno de ellos. Eh, Hoy vamos a continuar la sesión número 27 con el profeta Daniel. Daniel. Como versos introductorios a la profecía de Daniel, les tengo hoy Daniel capítulo 7, que ya vamos a ver más adelante, que es un capítulo muy, muy bonito. Y dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bueno, libro del profeta Daniel. Muchos creen, de hecho, este libro, muchos creen que no fue escrito precisamente por Daniel. Dicen muchos estudiosos y hay comentaristas que dicen que este libro fue escrito siglos después, años después, eh, por la cantidad de detalles tan específicos con que se narran ciertos acontecimientos que vendrían, que hubiera sido imposible, humanamente hablando, que Daniel lo supiera antes de que pasara, ¿cierto? Pero nosotros, obviamente, ustedes y yo estamos completamente seguros de que primero no fue Daniel a quien se le ocurrió tu gran maravilla, sino que fue el Señor quien le reveló todo esto a él, ¿cierto? Entonces, si fue Dios quien le reveló esto a Daniel, no hay ningún problema en creer que fue Daniel quien lo escribió, ¿cierto? Para nosotros. Entonces, se los dejo a manera de comentario porque muchas personas dicen, comentaristas más bien, en general de la Biblia, dicen que fue escrito siglos después, que es imposible que un humano hubiera sabido lo que iba a suceder años más adelante. Y estoy de acuerdo en la posición de que es imposible que un humano lo supiera, pero no el Señor, ¿cierto? Quien se lo reveló a Daniel. Daniel fue llevado cautivo, y ahorita lo vamos a leer en el capítulo 1. Él fue llevado cautivo en la primera deportación a Babilonia, alrededor del año 605 antes de Cristo, aproximadamente. Hay más o menos unos 600 años antes del Mesías. Fue la primera deportación de, de las personas que habitaban en Jerusalén. De hecho, la primera deportación fue especialmente eh, llevada a cabo con los miembros de la familia real y de la nobleza del reino de Judá. Hagan de cuenta que llevaron como toda la clase alta de Judá, se la llevaron deportada hacia Babilonia. En esta primera deportación, las principales personas que fueron llevadas fueron esa clase alta. En ellos iba incluido Daniel, y ya lo vamos a leer.
Y hay algo particular en este libro también, y es que en este libro no se narra, no se registra ningún pecado por parte de Daniel. O sea, lo que lo hace un personaje demasiado digno de imitar. No solamente lo digo por mí, no solamente lo digo por mi hijo, que ustedes saben que somos también ambos Daniel, sino por cada uno de nosotros. Vamos a estudiar un poquito más a este muchacho, porque en realidad fue un muchacho de alrededor de unos 15, 16 años que fue llevado a Babilonia. Vamos a ver este muchacho qué es lo que aprende y este muchacho qué es lo que, cómo habla, cómo se refiere, cómo vivió, cómo nos puede enseñar tanto y cómo puede ser un personaje tan digno de imitar siendo tan joven. Si ustedes se ponen a ver, imagínense un muchacho de 15 años con la sabiduría que este muchacho nos va a enseñar. Entonces ya vamos a leer, vamos a entrar a detalles más específicos. Este libro fue escrito también como parte de la esperanza de todo ese pueblo de Israel que estaba exiliado. Entonces, este libro es parte de esos escritos de esperanza que se le dan al pueblo que está exiliado. E incluso si lo llevásemos a hoy en día, aplicaría bastante para nosotros como ese pueblo que está exiliado, que estamos por fuera de nuestra tierra prometida, pero que el Señor finalmente nos va a llevar allá, como está escrito, ¿cierto? El Señor nos va a tomar de todas las naciones y nos va a llevar juntamente con Él. Entonces, este libro nos va a traer precisamente también esa esperanza. ¿Qué es Daniel? Daniel. De hecho, la palabra Daniel, que es la que ustedes están viendo aquí en hebreo, son tres palabras en hebreo, prácticamente. La palabra Dan, que significa juicio, la palabra I, que es como el pronombre a la primera palabra Dan. O sea, Dan es juicio, Dani es mi juicio. Entonces, Dan es una palabra, la segunda es I, que es más que una palabra, es como un pronombre. O sea, se le añade a una palabra para hacerla personal. Entonces, Dan es juicio, Dani es mi juicio, y él, que es la contracción de Elohim, haciendo referencia al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. Entonces, precisamente Daniel puede significar él, el Señor, el Eterno, me juzga o él es mi juicio. Mi juicio es él. ¿Listo? Daniel, Daniel. Entonces, quién lo escribió? Este apuesto muchacho, que ya lo vamos a ver incluso que la escritura lo narra de esta manera. Daniel. Y fue escrito en un periodo de tiempo de alrededor del 600 antes de Cristo hacia el 500 antes de Cristo. En ese siglo fue puesto por escrita la profecía de Daniel, las visiones que él tuvo viviendo en el exilio, viviendo en Babilonia, precisamente, donde se cree que este libro fue escrito en Babilonia. ¿Ok? Son 12 capítulos, los cuales vamos a dividir en tres secciones. El capítulo uno, que nos va a hablar acerca de el ejemplo de el remanente santo en el exilio. Vamos a ver cómo debemos nosotros comportarnos estando exiliados. Cómo nos va a servir este capítulo como ejemplo de el remanente santo. Cómo el remanente se debe conservarse santo, apartado para un uso específico del Señor durante el tiempo del exilio. Del capítulo 2 al capítulo 8 vamos a ver el futuro del mundo, y del capítulo 9 al capítulo 12 vamos a ver el futuro de Israel. Vámonos entonces a cada una de las secciones y vamos a ir explorándolas. Discúlpeme que tengo un poquito de... Todavía estoy un poquito afectado de la garganta. Bueno, sección número uno del libro de Daniel, capítulo uno, ejemplo de remanente santo en el exilio. Les voy a leer el capítulo uno de Daniel de la nueva traducción viviente. Me pueden acompañar en la pantalla, me pueden acompañar en sus aplicaciones o en su Biblia si tienen impresa esta versión. Durante el tercer año, atentos pues, durante el tercer año del reinado de Joacim,
rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Durante el tercer año del rey Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego, entonces aquí empieza, inicialmente nos empieza a narrar todo el proceso que pasó entre la transición del reino de Judá, el reino del sur, y la primer llevada o la primer deportada hacia Babilonia. Dice, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Entonces, Daniel y sus amigos eran de la casa real. Había una conexión directa entre Daniel, los amigos, y David. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, para que lo tengamos como referencia. Ellos hacían parte precisamente de esta descendencia. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo, ven. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos a Daniel? Un hombre sano, un muchacho sano, porque eran de los muchachos más jóvenes, era un joven sano, era un joven fuerte y era un joven bien parecido. Asegúrate, por eso es que es digno de invitar, para mí, mentiras. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Entonces, no solamente sanos, fuertes y bien parecidos, sino que también sean inteligentes, que también sean sabios, ¿cierto? Que tengan conocimientos, porque van a ir a servir directamente en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Tenían que ser muy inteligentes para aprender varios idiomas, porque van a aprender toda la literatura y el idioma precisamente de Babilonia de la época. El rey, y atentos a esto, les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. ¿Listo? Continúa diciendo, el jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. Entonces le van a poner ahora nombres de dioses babilonios. Van ustedes particular. Van a colocar nombres de dioses babilonios. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrach. A Misael lo llamó Mesac. Y a Azarías lo llamó Abed-Nego. Sin embargo, vean ustedes esto, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Imagínense ustedes a un adolescente con esta convicción. Un adolescente que dijo, no me voy a contaminar con la comida y el vino dados por el rey. Y no solamente lo pensemos desde la parte de Levítico 23, que ya muchos lo sabemos y conocemos donde están las leyes dietéticas de la Biblia, ¿cierto? No porque fuera, o sea, no solamente porque probablemente iba a contaminarse con animales que no debían ser alimento, que no sirven para hacer alimento como está en Levítico 23, sino porque muchos de esos alimentos eran sacrificados a los ídolos babilonios. Y él no quería prácticamente poner a prueba a Dios. Entonces vean ustedes la convicción que tenía un joven de rayando 18, 19 años ya, que decide no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Imagínense en un banquete del rey. O sea, no era que es que le estuvieran ofreciendo un plato de lentejas, no era que le estuvieran ofreciendo un plato de arroz con huevo o arroz con pollo, no. Le estaban ofreciendo el banquete, o sea, ellos tenían una ración del banquete del rey. Imagínense cuántas cosas no habrían en un banquete del rey más poderoso de la tierra en ese momento. Muchas cosas. Y Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso, y vean ustedes la manera como él lo hace. ¿Cómo lo hizo? Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Entonces, él con actitud humilde va, pide permiso, y eso nos enseña inicialmente algo, la humildad
nos va a hacer ganar el afecto de todas las personas. Incluso está escrito, vean, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. ¿Cómo se ganó ese respeto y ese afecto? Pues muy probablemente por la actitud humilde que tenía Daniel para referirse a él, ¿cierto? Continúa diciendo, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Muy probablemente, ¿cierto? O sea, este hombre que estaba encargado de cuidarlos a ellos, no podía presentarlos a ellos todos paliduchos y blancos y todos secos porque no están queriendo comer la comida que el rey les está enviando. Y pues probablemente iba a mandar a decapitar a este señor. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías y le dijo, por favor, y van otra vez, actitud humilde, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Ponnos a prueba, probemos, probemos y si funciona lo hacemos. No hay ningún problema, pongámoslo a prueba, hagámoslo a prueba. Piensen ahora ustedes esto. Seguramente Daniel a su edad, siendo de la realeza, o sea, estamos hablando de las personas que no tienen absolutamente ningún límite y mucho menos en su comida, siendo de la realeza cuando estaba en Judá, se debió haber comido semejantes banquetes a su edad, no solo por la edad, sino por el estatus, ¿cierto? Tuvo que ser un gran sacrificio para un joven, un muchacho tan joven, y más en su época, y más en su situación negarse a todo el banquete y solamente decir, no, voy a comer entonces vegetales y agua, ¿cierto? Tuvo que haber sido un gran sacrificio para él también. De hecho, esta palabra de vegetales y agua, hay muchas dietas alrededor de este versículo, pero, y atentos, es muy importante tener en cuenta que aquí no está hablando de lechugas con agua, ¿cierto? Está hablando, porque muchas personas hablan de solamente comer, sí, literal, lechuga y agua durante X cantidad de tiempo de manera permanente. No está hablando de comer lechuga y agua. La palabra vegetales hace más referencia a legumbres, más referencia como o sea, a toda la variedad y cantidad de vegetales que pueden existir y que comemos hoy en día, legumbres, semillas. Entonces, imagínense la ensalada del rey más poderoso de la tierra. Probablemente era una mesa llena de todas las legumbres existentes en la tierra, semillas, vegetales de todo tipo, totalmente frescos, recién cosechados. O sea, tenía que haber sido algo demasiado, demasiado bueno también. Entonces, aquí aprendemos algo. Y es que muchas veces llevar al extremo ciertas cosas, aunque sean bíblicas, nos pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque no conocemos el contexto de lo que se está hablando, ¿cierto? Entonces, aquí no está diciendo de que Daniel se la pasó a punta de lechugas con agua. No, de hecho, alguna vez hicimos un experimento con mi esposa de comernos primero la ensalada. Sirvió un super almuerzo, pero primero nos comimos la ensalada. Cuando nos terminamos la ensalada, era tanta cantidad de hojas diferentes que habían en el plato, semillas, le colocó frutos secos, le colocó un poco de cosas, y cuando llegamos a comer el resto de cosas ya estábamos llenos. Entonces, pues, me gusta este ejemplo porque precisamente es lo que me hace recordar este versículo en donde Daniel está diciendo, pues, colócanos a prueba. No quiere decir que van a aguantar hambre, quiere decir es que van a comer simplemente todo lo que viene o proviene de la tierra. Ahora, buenísimo porque en ese caso, Daniel se curaba en salud por animales que no se debían comer y por de pronto cosas sacrificadas a los ídolos y por de pronto, no sé, alejarse de sangre, alejarse de ahogado, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas ya lo curaban en salud. Si se come verduras, pues no hay ningún problema, ¿cierto? La otra cosa que es bueno, interesante y podemos analizar de acá es que cuando nosotros queramos que alguien nos ayude, cuando queramos tener el favor de alguien para cumplir un mandamiento, llamemos por ejemplo el día de reposo, ¿cierto? El sábado, el Shabbat. Muchas veces nosotros necesitamos pedir,
que nos dejen descansar el día de reposo, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros para pedir eso? Primero, tener una actitud de humilde, o sea, una actitud humilde, una actitud de humildad, ¿cierto? Y después, por ejemplo, como nos lo muestra aquí Daniel, pues pedirle a las personas que, hombre, hagamos la prueba. Puedo trabajar, no sé, un domingo, puedo trabajar más horas a la semana, puedo trabajar más durante las mismas horas. O sea, a la final, lo que la gente busca o lo que los líderes de las empresas y todo necesita es productividad, ¿cierto? Que los números crezcan, que las cosas vayan bien, que las cosas se hagan, que no hayan huecos y que uno diga, no, es que va a tocar hacer venir a este man el sábado porque realmente no, pues, no se está haciendo el trabajo, ¿no? O sea, lo que la gente busca son resultados. Y muy probablemente si ponen a prueba, va a suceder que los resultados que desean, pues van a ser obtenidos, ¿cierto? Incluso dándole a las personas el día de reposo. Eso como ejemplo de un mandamiento cualquiera, ¿cierto? Solamente se me vino hacia la mente. Esa fue la actitud de Daniel, una actitud humilde, una actitud de, listo, coloquemos la prueba. Y en ese coloquemos la prueba, ¿qué significa también? Lo está colocando todo directamente en las manos del Señor, totalmente. O sea, le está entregando al Señor todo, absolutamente toda la responsabilidad de que si las cosas son conforme a su voluntad, van a pasar bien. Incluso, continúa diciendo el relato aquí en capítulo 1 de Daniel, dice, al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto. Eso es parte de la propuesta. Entonces, al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Y luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. ¿Ven? Entonces, el hecho no es solamente comer lechugas con agua, no es volverse vegano o vegetariano, no. El hecho es también entender de que todos esos nutrientes que obtenemos de los alimentos, en este caso de los vegetales y todo eso, es finalmente el Señor quien milagrosamente hace que, por ejemplo, en este caso, ellos se vieran mucho más saludables que el resto de los jóvenes que estaban siendo alimentados con la comida designada por el rey, por ejemplo, ¿cierto? Entonces también hay que entender que el propósito de esas dietas no es única y exclusivamente darme palo y empezar a comer solo como si fuera un conejo, a punta de lechugas y agua, sino obviamente entender de que el Señor nos colocó en nuestro cuerpo unas necesidades especiales que solamente incluso pueden ser suplidas hasta, en este caso, de manera milagrosa como le está sucediendo aquí a Daniel y sus tres amigos, ¿cierto? Finalmente es Dios. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Atentos a esto, esto es tremendo. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Entendamos algo, el Señor es el que nos hace a nosotros entender, comprender cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Literatura y la sabiduría. Eso me hace acordar incluso, y no lo tenía pensado así, pero hasta este momento lo vengo a pensar. No sé si algunos vieron la película de Matrix, una película famosísima en los años 90 que es una secuela larguísima. Y en esa película recuerdo que en muchos momentos eh, a las personas que estaban dentro de la Matrix lo que hacían era instalarle como programas, como que aprender a volar un avión, aprender a volar un helicóptero, aprender artes marciales. Y era como simplemente instalarle el programa en el cerebro y ¡puf! Ya le quedaba. De esa misma manera, no, de esa misma manera no. De esa manera es que el Señor también obviamente puede hacerlo. Nos creó cada una de las células y conexiones neuronales que tenemos en el cerebro, no va a poder hacerlo. No quiere decir que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, pero muchas personas parecen teflón. Muchas personas, por más que estudian, no se les pega nada, mientras que otros, simple y sencillamente, comprenden las cosas de buenas a primera. Por ejemplo, en este caso, Dios les dio una aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor
llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Entonces llegó el momento de presentarlos. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. De una vez tú, los pusieron al servicio. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. O sea, personas total y completamente brillantes. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Entonces, Daniel comienza a trabajar en Babilonia, ¿cierto? Fue tan famoso, fue tan bueno en lo que hacía, tenía tanta sabiduría y entendimiento que trascendió al imperio persa, o sea, llegaron los persas, dominaron a los babilonios y Daniel fue pasado a los persas, de lo bueno que era. Entonces, por humildad, por sabiduría, ¿cierto? La sabiduría que el Señor le dio, lo hicieron mantenerse con su puesto. ¿Listo? Vámonos ahora a la sección número 2, capítulos 2 al 8, el futuro del mundo. Y continuamos con Daniel capítulo 2 y lo leo esta vez de la nueva traducción viviente también. Una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó a llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos: les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo dígame lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle: por favor, Su Majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. O sea, estaban en un rifirrafe ahí, estaban para allá y para acá. El rey respondió, última palabra: ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo, si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme, con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme en el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Difícil. Los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra, y tienen verdad, no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, pueden contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres. Vean el concepto babilonio. Los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Sentencia: muerte. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. En el man hasta para manejar situaciones donde van a llegar a matarlo, tenía sabiduría y fue discreto. Y le preguntó a Arioc: ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa, diferente de los otros que dijeron que eso es imposible, que esa tarea, mejor dicho, nadie se la había pedido a nadie y que eso es imposible de hacer. Daniel fue y le dijo: deme tiempo. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Y vamos a ver qué hace Daniel entonces cuando se le fue revelada esta visión. Entonces alabó al Dios del cielo
Y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Vean esta frase que acaba de decir anteriormente. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él es quien da el conocimiento. Lo que les decía ahorita, hay gente que estudia, 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 estudia y así, como teflón. ¡Uah! Pero Él es el que da el entendimiento. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Y ahora piensen ustedes en esto, ya con esta revelación que acaba de tener Daniel y con la sentencia que hay de que tienen que matar a todos los sabios del país, con esto ya Daniel pudo haber llamado la atención total y completamente sobre él, ¿cierto? Pudo haberse presentado allá delante del rey a decirle, ya, yo soy más sabio que el resto, yo soy más sabio que todos los sabios de su reino, que todos los adivinos, astrólogos, magos, lo que sea, yo soy el más, el mejor de todos, yo estoy por encima de todos ellos porque soy el más sabio de todos. Deme a mí la recompensa y mande a colgar a todo el mundo y solamente conmigo tiene. O sea, Daniel tenía en este momento la oportunidad de tener el sartén por el mango y precisamente ver si hacerse, llevarse toda la gloria para él, ¿cierto? Pero miramos lo que dijo. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció, entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, ¿es cierto? O sea, le está diciendo a Daniel, ¿de verdad tú eres tan sabio que puedes revelarme los secretos? ¿Es cierto de que tú, mejor dicho, eres el mejor de los magos, adivinos, astrólogos que tengo en el reino? ¿Es cierto que tú eres mejor que los demás? ¿Es cierto que tú tienes el significado y la interpretación de los sueños? O sea, viene la prueba de fuego. Este es el momento de la prueba de fuego para Daniel. O sea, es un muchacho. Recuerden que es un muchacho. Es un muchacho joven. Y cualquier muchacho joven, cualquier muchacho a su edad, estaría dispuesto a hacer lo que fuera por obtener fama. Hoy en día todos los muchachos quieren ser famosos. En este momento, Daniel tiene aquí el pase a gol con el arco solo para volverse el más famoso de la tierra. Tiene, mejor dicho, la oportunidad de volverse supremamente rico, famoso en un momento. Después de esta pregunta, entonces el rey le preguntó a Daniel, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Vamos a ver qué pasa. Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos. Si bien tuvo la oportunidad de volverse el hombre más famoso de todos, de tener dinero, de tener fama, de tener mujer, de tener todo lo que quisiera, pero eso lo hubiera descalificado. Pudo haber dicho, no, es que yo tengo, yo soy el más estudioso, yo aquí soy el más sabio, yo soy el que más lee la Biblia, yo soy el que me estudia aquí cada sábado, yo me conecto de primero a la reunión a estudiar. No, es Dios quien revela los secretos. Vean lo que dice, lo que continúa diciendo. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurría en el futuro, lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré yo, ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio, y lo recalca, y no es porque yo sea más sabio.
que los demás, que conozco el secreto de su sueño. Vean la humildad de este hombre, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. No es que yo sea más sabio que todos porque entiendo el misterio de las dos casas de Israel. No soy yo el que estudio, que leo la Biblia, no sé más que los demás que aún no entienden. ¿Cuántos intelectuales, cuántas personas con doctorados en leyes y en divinidades, cuántas personas que hablan hebreo, cuántas personas que viven en Israel y que estudian día y noche, que dedican su vida al estudio de la palabra y aún ignoran el misterio de Efraín dentro de las naciones? Aún ignoran el misterio de la casa del norte y la casa del sur. Aún ignoran que la casa del norte fue desterrada para llevarla y cumplir la promesa que el Señor le hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones y las familias de la tierra. No saben que las 10 tribus del norte son el mundo cristiano de hoy en día. Lo ignoran y nosotros lo sabemos. Pero, ¿por qué lo sabemos? No por ser más sabios que los demás. Porque recuerden una cosa, si algo tenemos que gloriarnos, la palabra dice que nosotros fuimos tomados de lo vil y menospreciado. O sea, en otras palabras, en mis palabras, de lo más paila, de lo más bajo, lo menos de todos los pueblos, o sea, lo más bajo, lo más pailita, lo más llevado de todos los pueblos, los tomó para hacer los suyos. En Mateo capítulo 11 verso 25 lo dice. El Mesías diciéndole al Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces el Señor a nosotros nos ve eso como niños. Nosotros fuimos tomados de lo vil y menospreciado para que no, nadie, absolutamente nadie, tenga de qué gloriarse, porque la gloria solamente le pertenece a Él. Entonces, no es porque nosotros seamos más sabios que los demás, que conocemos el secreto de de la casa del norte, la casa del sur, de Efraín dentro de las naciones. No. Lo mismo está diciendo aquí Daniel, no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de sus sueños, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Por eso a Daniel se le fue revelado esto, con un objetivo y un propósito, poderle decir al rey lo que estaba en su corazón. Pero incluso para poder dejar referencia, para poder dejar evidencia de que lo que iba a suceder era ya obra premeditada del Señor. Y ustedes y yo ya sabemos lo que va a suceder, ya conocemos la historia, pero vamos a ver cómo se la muestra Daniel, y en este caso cómo se la mostró el Señor en sueños a Nabucodonosor. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego, el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Vean lo bonito. Hasta aquí no necesitamos incluso ni siquiera mucha interpretación. Ya Daniel nos dice que la cabeza es precisamente Nabucodonosor. Y Nabucodonosor como representación del imperio babilonio, ¿cierto? O sea, Nabucodonosor como representación del imperio es la cabeza de oro. Entonces, hoy en día tenemos la ventaja de saber
lo que ya pasó. Hoy en día tenemos la ventaja de saber los imperios que vinieron después de los babilonios. Pero ¿cómo Daniel iba a saber eso? Fue el Señor, únicamente el Señor fue quien se lo pudo revelar. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino. ¿Cuál es ese otro reino después de los babilonios? Los persas, los medo-persas. Y dice, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino. ¿Cuál es ese tercer reino? Los griegos, Grecia, representado por el bronce. Surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino. Ya sabemos cuál es el cuarto reino, que vino después de Grecia, Roma. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Hay una interpretación que escuché, en unos comentarios que escuché alrededor de este versículo y alrededor de esta profecía y alrededor de este sueño, que hablan acerca de los pies de hierro mezclados con barro cocido. Y es que hay una referencia en donde habla de que el hierro hace representación a el pueblo filisteo, ¿cierto? Que ustedes hoy en día conocen, que sabemos que el pueblo filisteo, enemigo histórico del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por una característica especial que tienen los filisteos. Y es que los filisteos se dice que cayeron en mezclas con ángeles caídos. O sea, recuerden ustedes, por ejemplo, uno de los filisteos más famosos que ha existido en la historia, Goliat, que medía muchos metros de alto, creo que más de 3 metros de alto. Ese tipo de anomalías genéticas eran provocadas por la mezcla con ángeles caídos, ¿cierto? Los que fueron expulsados del paraíso, los que fueron expulsados de la presencia del Señor, los ángeles que cayeron, que cayeron a la tierra, que hoy en día son los demonios, ¿cierto? Los falsos dioses a quienes se les rinde culto en las religiones del mundo. Entonces, hay una teoría que dice de que los filisteos, al cruzarse con estos ángeles caídos, hay una relación entre el hierro y los filisteos, eran muy buenos herreros. Y hay una relación que dice que en la Biblia muchas veces cuando se nombra este hierro, está haciendo referencia a los filisteos y por ende a los ángeles caídos. Entonces, si llevamos esto mucho más allá, estamos viendo acá los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que este reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Y recordemos, ¿quién fue hecho del barro? Adán, ¿cierto? Adamá fue hecho de la tierra, de la Adamá, del barro, de la tierra, del fango. Entonces, está diciendo aquí de que hay una combinación entre hierro, que tiene una relación con ángeles caídos, y barro, o sea, la humanidad de los hombres. Y dice más adelante, esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacerse alianzas matrimoniales. En el original, en hebreo, de estas alianzas matrimoniales, tiene mucha, ¿cómo decirlo? Tiene mucha relación precisamente con esta traducción de la nueva traducción viviente. Alianzas matrimoniales, o sea, se van a juntar los ángeles caídos con, con, con la humanidad o con los hombres o con la descendencia de este reino, ¿cierto? Y dice, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Tiene mucha relación el hecho de que sean ángeles caídos y mezclas con, em, con humanos. Importante tener en cuenta una cosa. Fue un comentario que escuché, me pareció demasiado interesante, demasiado de irlo a estudiar y creo que cuando empecemos a estudiar capítulo por capítulo de la Biblia vamos a ser un poco más centrados en esto. Sin embargo, pues les digo que me pareció demasiado interesante el comentario porque hoy en día se escuchan muchas teorías acerca de los tales reptilianos. Yo sé que ustedes lo han escuchado.
y en algún momento lo tuvieron que haber escuchado o lo van a escuchar más adelante, que son precisamente combinaciones o mezclas de humanos con demonios. Y es precisamente lo que estamos leyendo aquí, ¿cierto? Entonces, no es, o puede que no sea coincidencia el hecho de que hayan reptilianos dominando las naciones, precisamente porque este reino hasta hoy en día tiene dominio y poder. Entiéndase filisteos como palestinos hoy en día, también, ¿cierto? O sea, para que ustedes más allá hagan la relación aún más amplia. Pero bueno, eso fue un comentario que escuché, me pareció interesante, quería mencionarlo, eh, que me parece que explica incluso muy bien esta parte que estamos leyendo acerca del hierro y el barro cocido. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. O sea, el gobierno final, el gobierno del Mesías, es el que va a permanecer sobre todos y que va a destruir a todos los demás otros reinos y va a tener gloria eterna, porque pues obviamente el rey va a ser rey eterno. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Y continúa diciendo, entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo, en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos, a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Aquí tenemos el capítulo 2, precisamente de esta parte de la profecía de Daniel. Y resulta que, y este es el final del capítulo 2, en el capítulo 3 eh, se narran los sucesos del rey Nabucodonosor cuando van a construir una estatua de oro y lo que sucede en el horno con los amigos de Daniel, ¿cierto? En donde, siendo esta representación, siendo estos amigos de Daniel la representación de un remanente completamente y totalmente fiel al Señor, ellos dicen, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, no nos vamos a arrodillar. Y sabemos que Dios nos puede salvar. Y aún así, si no nos salva, no nos vamos a arrodillar. Ese es el capítulo 3 de la profecía de Daniel. En el capítulo 4 a raíz, precisamente o como consecuencia de ese pecado de exaltación que tiene Nabucodonosor, mandando a que todo el mundo adorara esta estatua, viene un proceso de demencia, de locura, que posteriormente lo llevaría a la conversión final de Nabucodonosor. Todo indica, en el capítulo 4 cuando usted lo lee, todo indica que Nabucodonosor se convierte y que Daniel se vuelve como su maestro de la palabra de Dios, su maestro de la Torá, su maestro de la escritura. Entonces, interesante también ver esa parte. En el capítulo 5 está la historia de Belsasar, que es el nieto de Nabucodonosor. Entonces ya pasa muchos años después de esto que sucedió con Nabucodonosor, que se vuelve como un animal, dice incluso lo describen como literalmente como una bestia del campo. Pasa mucho tiempo después y ya su nieto llega al poder. Entonces, resulta que una vez este hombre Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, le da por hacer una fiesta. Entonces, Daniel ya está más viejito, ¿cierto? Y este Belsasar hace una fiesta y empiezan a, bueno, yo no sé, se le dio por mandar a traer los vasos y todo el menaje allá del templo que se había llevado Nabucodonosor. Entonces el hombre va y manda a traer las copas y todo, y en las copas empiezan a brindar al nombre de todos
de los dioses babilonios y todo eso, entonces empiezan a brindar en las copas del templo. Imagínense lo que está haciendo este hombre. Y de un momento a otro, en medio de la borrachera, porque el man estaba total y completamente ya borracho, dice que aparece una mano frente a todas las personas. A mí me da risa porque hay incluso una Biblia de mi hijo donde muestra la mano como la mano de los locos Adams, los que la han visto sabrán a qué hago referencia. Y es una mano que sale, una mano que escribe, empieza a escribir, mene, mene, tekel y parsin, mene, mene, tekel y parsin. Escribe un mensaje en hebreo en la pared. Entonces, la reina, la mamá de Belsasar, le dice, nosotros tenemos un sabio que no solo sabe muchos idiomas, muy probablemente nos puede decir qué dice acá, sino que el hombre es demasiado sabio y él nos puede ayudar y nos puede decir qué significa todo esto. Llega Daniel, se presenta frente bueno, incluso dice que este hombre Belsasar se le aflojan los lomos. Esa es una, una expresión bastante polite, bastante generosa para decir que el hombre se soltó. ¡Fu! El hombre le dio fue diarrea. ¡Fra! Se soltó. Este hombre, al ver una mano, pues imagínense ustedes en tremenda se le pasó la borrachera, en tremenda borrachera y ver una mano que está escribiendo un mensaje en la pared, pues a cualquiera se le afloja también. Y resulta que precisamente Daniel le dice que lo que significa lo que está escrito ahí en la pared es que el reino, el corazón de este hombre Belsasar ha sido pesado y no ha sido hallado justo frente a los ojos de Dios. Entonces el reino va a ser dividido entre los medos y entre los persas. Y precisamente Daniel es quien recibe más adelante, dice que este hombre Belsasar ahí esa noche muere a manos de Darío. Y Daniel recibe a Darío, este rey medo-persa, con los rollos de Isaías, nada más y nada menos que con los rollos de la profecía de Isaías, donde cientos de años atrás, o bueno, incluso ya lo vimos, muchos años atrás, Isaías escribió que un hombre, Darío, el ungido del Señor, escribió con lujo de detalle cómo ese hombre iba a conquistar la ciudad, cómo ese hombre Darío iba a conquistar Babilonia. Entonces, todo eso sucede en el capítulo 5 para que van y lo lean, es buenísimo. Y en el capítulo 6 resulta que Daniel empieza a tener enemigos. Daniel empieza a tener oposición. Daniel empieza a tener envidia, o sea, empiezan a envidiar la posición y la influencia que tiene Daniel sobre el rey. Pero el problema es que estos sabios que le tienen envidia, todos estos adivinos y sabios que le tienen envidia a Daniel no encuentran en él ninguna falla. Y la única manera que pudieron buscar para hacerle caer era, pues, con la misma palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, precisamente, empiezan a promover para que el rey saque un edicto en donde nadie puede pedirle absolutamente nada a ningún dios, sino solamente al rey, por ejemplo. Pero a Daniel no le importa, Daniel no le interesa y sigue haciendo su oración 3 veces hacia Jerusalén, pidiéndole al Señor, y ya vamos a leer una de las oraciones que él hacía, que son extremadamente hermosas. Y continúa su oración, su alabanza, su oración 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, no le importa. Y los sabios van y ponen en evidencia entre el rey que Daniel está orando hacia Jerusalén, hacia el trono del Señor. Le está hablando directamente a Dios. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey pues tiene que cumplir obviamente lo que él mismo había escrito. Envían a Daniel al pozo de los leones. Ustedes ya conocen esa historia. Entonces, finalmente esa noche, eso de enviarlo al pozo de los leones hace referencia a que básicamente lo mandó a morir. Pero al otro día, cuando sale Daniel, es como una resurrección, literalmente, siendo un tipo, siendo un tipado, siendo un espejo, siendo como un match entre la historia de Daniel y la historia del Mesías, Yeshua, en donde resucita otra vez de los muertos. Entonces, básicamente, este hombre Daniel, por estar cumpliendo las instrucciones de nuestro Padre Celestial, como siempre lo hizo Yeshua, es dado por muerto, es ordenado a la muerte. Entonces, precisamente este hombre Daniel lo llevan al pozo de los leones y al otro día, bueno, ustedes conocen bien la historia, al otro día finalmente el rey va, hace que saquen a Daniel y finalmente
hace que todos los sabios que que querían ver caer a Daniel, los llevan allá al Pozo de los Leones y finalmente mueren. Entonces, eso es el capítulo 6. Todo eso para llegar ahora al capítulo número 7 que también vamos a leer hoy. ¿Listo? Daniel capítulo 7 lo vamos a leer de la nueva traducción viviente. Ahí les dejo para que van y lean cada uno de esos capítulos, una pequeña reseña de cada uno, están buenísimos y los pueden ir viendo para que ustedes más o menos se hagan una idea. Daniel capítulo 7 dice así: Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Recomendación o consejo útil. Cuando sueñen algo, escríbanlo. Es bueno. No sabemos si dentro de 2000 años alguien esté estudiando nuestro sueño. Entonces, aquí estamos estudiando uno de los sueños de Daniel. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Pues, esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. Entonces vamos a ver otra vez cómo a Daniel se le muestran estos cuatro imperios que vienen, pero ahora en una visión propia de él y adicionalmente de una manera diferente, pero que apuntan a lo mismo. La primera bestia era como un león con alas de águila, león con alas de águila. Hoy en día, incluso en el Museo Británico hay muchas representaciones y excavaciones y hallazgos arqueológicos acerca de las ruinas de Babilonia y una de las representaciones más comúnmente repetidas de los babilonios eran los leones con alas de águila. Qué curioso. La primera bestia era como un león con alas de águila. Y dice que mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana. Hay quienes incluso relacionan a este león directamente con Nabucodonosor y con ese proceso que vivió. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Entonces, si estamos hablando de reyes o de reinos, ¿ahora qué sigue? Después del imperio babilonio, representado con un león con alas de águila, ahora siguen los medopersas. Entonces, medopersas representados aquí como un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes y oí una voz que decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de esas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Un leopardo es rapidísimo. Haciendo referencia a qué imperio, el tercero, el que sigue, el que continúa después de los medopersas, el imperio griego. ¿Y por qué leopardo y por qué rápido? Acuérdense que Alejandro Magno, que fue el emperador más grande del imperio griego, fue un hombre que a sus 30 y tantos años ya había conquistado todo el mundo conocido. O sea, fue un emperador que en muy poco tiempo, en décadas, tal vez una década, conquistó absolutamente todo el mundo conocido. O sea, el hombre fue en un momentico, como un leopardo, fue rápido. Dice que tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. Esas cuatro cabezas hacen mucha referencia a los cuatro generales que después de Alejandro Magno se dividirían el imperio griego. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego en mi visión de esa noche vi una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro, vean otra vez el hierro, y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. En esta traducción dice presumía con arrogancia. Hay otras traducciones que dicen hablaba grandes cosas. Y cuando uno va a ver el original, es cuando hace más referencia a que estaba hablando cosas en contra de Dios. Incluso lo va a aclarar y lo va a confirmar un poquito más adelante. Sigamos leyendo. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve. Su cabello se parecía a la lana más pura. Recuerden que anciano de días, sí, o el anciano, como lo está referenciando acá, es una gran referencia a el Dios Todopoderoso, al Señor.
Y dice, se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras tres bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que le obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Este es el reino del Mesías. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me lo explicó así. Estas cuatro bestias enormes representan a cuatro reinos que surgirán de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Entonces, lo que estamos viendo acá es simplemente la historia de toda la humanidad. ¿Cierto? La historia de cómo todo comenzó por los babilonios, cómo todo siguió con los medopersas, después cómo los griegos dominaron a los medopersas y todo el mundo antiguo, y después cómo los romanos dominaron a los griegos, aparentemente, por lo menos militarmente hablando, y expandieron por todas las naciones de la tierra literal. eh, esta mezcla entre babilonios, medopersas, griegos y romanos. Y finalmente, todo terminará cuando el reino de ellos caiga, cuando la bestia sea destruida, cuando el dominio sea quitado y se establezca el reino eterno, un reino que no va a tener fin, un reino que jamás será destruido. Entonces, la cuarta bestia gobernará. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta que sea establecido el reino eterno del Mesías. Importante tener en cuenta eso. Continuamos en Daniel capítulo 7. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce, y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con gran arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. ¿Quién venció finalmente? ¿Quién destruyó el segundo templo? Y los venció hasta el día de hoy. No ha habido oportunidad de construir ese tercer templo o de reconstruir las ruinas del templo y todo eso, porque este pueblo venció precisamente a los santos de Dios. Ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. ¿Quién fue? Los romanos. Hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esa cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará el mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Y aquí hay algo importantísimo. Aquí hay algo muy importante. Dice, desafiará al Altísimo. ¿Cuál creen ustedes que es el máximo desafío que se le puede hacer a Dios? ¿Cuál sería la manera sí, o sea, el desafío más grande que alguien podría hacerle a Dios? ¿De qué manera podríamos desafiar a Dios de manera fuerte y de manera muy grande? ¿Cuál sería el desafío más grande para Dios? La usurpación, o sea, hacerse pasar por Dios. Entonces aquí cuando vemos que desafiará al Altísimo es, se va a hacer pasar por Dios para llevarse toda la gloria, toda la honra, todos los honores
entre comillas y aparentemente, o sea, va a crear un sistema en donde él sea el centro, el usurpador, ¿no? Satanás va a crear un sistema en donde él sea el centro. Esa es una de las características de esta cuarta bestia, que es un sistema, llamémoslo religioso, que se va a hacer pasar por Dios con el único objetivo de desafiar. Y dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Entonces, atentos. Primera característica, va a desafiar al Altísimo, va a usurparlo, va a querer llevarse los honores es para él, no que se los lleven a Dios, no que la gente cumpla los mandamientos de Dios, sino que cumpla los mandamientos de mi sistema religioso. Entonces, desafiará al Altísimo, primera. Oprimirá al pueblo santo del Altísimo, segundo. Procurará cambiar las leyes de los santos. ¿Cuáles son las leyes de los santos? Lo hemos venido viendo, ¿cierto? Incluso David se refiere a ellos en el Salmo 119. Procurará cambiar las leyes de los santos, procurará cambiar el Génesis, el Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, los cinco primeros libros, lo que conocemos como la ley de Moisés, lo que conocemos como la Torá. Eso es lo que va a procurar cambiar. Entonces va a procurar cambiar los mandamientos, va a procurar cambiar. Entonces ya no hay que cumplir esto, sino que ahora cumplimos lo otro. Ya no hay que, eso ya es viejo, eso ya es antiguo, eso ya no aplica. Esa es una característica de la cuarta bestia. Entonces cualquier sistema político, cualquier sistema religioso, cualquier sistema, llámese como sea, cualquier persona, incluso nosotros, si llegásemos a enseñar nosotros, si llegásemos a querer cambiar los mandamientos del Señor, estamos convirtiéndonos en esa cuarta bestia. Cuarta característica, no solo procurará cambiar las leyes de los santos, dice, y sus festivales sagrados. Las festividades bíblicas, Levítico capítulo 11, están listadas todas las festividades del Señor, en donde nosotros somos invitados. Hoy estamos en una festividad del Señor, ¿cierto? Hoy es día de reposo, hoy es sábado, es Shabbat. Entonces estamos en un festival sagrado hoy. Entonces, no, es que ya no es sábado, sino es domingo. Esa es una de las características de esta cuarta bestia, que va a intentar cambiar todas las fiestas o los festivales sagrados que están en la escritura. Y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después, ya vimos las características de la cuarta bestia, pero dice, sí, y es evidente, ¿no? Estamos en el sistema de la cuarta bestia ahora, pero ya está llegando a su fin. Porque dice acá, sin embargo, después, el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces, se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a nadie. Cuando caiga este sistema de la cuarta bestia, este sistema religioso que persigue a los santos del Altísimo, que quiere usurpar y hacerse pasar por Dios, que quiere cambiar las leyes, los mandamientos que están escritos, que quiere cambiar las festividades, las fechas de las festividades, los nombres, que empezó ahora supuestamente con la mezcla de que es que de celebrar Easter, que Easter no es sino la paganización de, un, de una tradición antiquísima donde se dice que una coneja ponía huevos, o sea, una cosa salida de la locura, y vemos como hoy en día ha permeado incluso iglesias cristianas en donde celebran supuestamente el Easter con unos huevos de Pascua y que yo no sé qué, haciendo mofa e intentando cambiar la festividad de Pascua que está en Éxodo capítulo 12 y bueno, en Levítico capítulo 23 y en todas partes. Entonces, por ejemplo, vean ustedes características de la cuarta bestia, para que ustedes vean que estamos inmersos totalmente en el sistema de la cuarta bestia. Pero cuando caiga este sistema, cuando caiga el representante que está allá en el Vaticano, cuando caiga,
vendrá el reinado del remanente de Israel entre todas las naciones y su retorno, ahí sí, el éxodo que dice que no será de Egipto, sino que será de todas las naciones de la tierra, el retorno a Jerusalén. En el capítulo 8 están profecías sobre Persia y sobre Grecia, porque es que resulta que entre Malaquías, que es el último libro de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hay aproximadamente unos 400 años. Ese tiempo se le conoce como el tiempo del silencio, supuestamente donde nadie escribió, pero precisamente a Daniel se le da la revelación de lo que sucedería en ese tiempo, en unos 400 años. Y todo eso está en el capítulo 8. Profecías específicas y muy puntuales acerca de Persia y acerca de Grecia. Ahora vamos entonces a la tercera sección. Sección número 3 del capítulo 9 al capítulo 12. Y vamos a hablar acerca del futuro de Israel. Aquí va a ir un poquito más rápido, ya se nos está yendo el tiempo, pero pues no quiero que nos quedemos completos en esta parte. Daniel, capítulo 9, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente nuevamente. Y dice, era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada el profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Entonces Daniel estaba estudiando la profecía de Jeremías, se dio cuenta de que el Señor les dijo que van a estar 70 años en la diáspora, en la dispersión. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé. Vean la oración. Esta otra oración es supremamente hermosa, es supremamente bonita. Y es una oración que eleva a Daniel precisamente después de descubrir lo que, Jeremías había escrito años atrás, ¿cierto? Vean ustedes cómo se cumple y se da cuenta él que ya se cumplió el tiempo, ya se cumplió el tiempo de la profecía de Jeremías. Y escribe, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Y otra vez vean el corazón humilde de un hombre como Daniel. Él no le está diciendo, Señor, este pueblo pecó, Señor, este pueblo hizo lo malo, Señor, este pueblo se rebeló, Señor, este pueblo te despreció. Él se incluye, a pesar de que, como ya dijimos, en el libro no se ilustra, no se describe ningún pecado que haya cometido Daniel. Pero él aún así se incluye en su oración y dice, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Ya no lo sabemos, ¿cierto? Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto,
El Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos, oh Señor nuestro Dios. Al rescatar a tu pueblo de Egipto, con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos, oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Tremenda oración eleva Daniel al Señor. ¿Alguna vez han pensado ustedes cómo es nuestra oración privada? Imagínense donde escribiéramos nuestra oración. ¿Cuántos renglones tendría nuestra oración? Señor, gracias. Amén. Señor, ayúdame con esto. Señor, te pido esto. Señor, ayúdame tan. Señor, que no hayan trancones. Señor, que no me haya enfermado. Señor, que una oración de un segundo. Vean la oración que acabo yo de leer, que acaba de elevar este hombre después de estudiar la profecía. Y dice, yo seguí orando. Como respuesta a esta oración, vean lo que sucede. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. ¿Y qué pasó? Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, y vean esto lo bonito, vean lo que sucede cuando las palabras de un justo llegan a los pies del Señor. Por eso es que tenemos que elevar nuestra oración de esta manera, porque vean lo que sucedió, o sea, nosotros tenemos la capacidad con nuestra oración de que en el reino de los cielos se dicten sentencias eternas. O sea, nosotros tenemos la capacidad de elevar una oración con corazón totalmente arrepentido tanto para hacer que el Señor haga mover el reino de los cielos. En cuanto comenzaste a orar, le está diciendo Gabriel a Daniel, en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Esa palabra precioso es Hamut, eres muy tierno. Eres, o sea, esta expresión Hamut es una expresión que se utiliza cuando se ve un niño chiquitico, por ejemplo en Israel, cuando ven un niño chiquitico y Hamut, Hamut es tierno, o sea, tan lindo, tan precioso, qué niño tan tierno, qué niño tan bonito. Esa fue la sensación, ese fue la expresión que, que Dios dijo cuando escuchó la oración de Daniel. ¡Ah, qué hermoso! ¿Se imaginan a Dios diciendo que tú eres muy tierno cuando oras? Que tú eres muy precioso. ¡Ah, qué bonito! Porque eres muy precioso, porque eres muy tierno, o sea, porque hallaste demasiada gracia ante los ojos del Señor. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo, y esta revelación es una revelación increíblemente precisa que se le da a Daniel después de esta oración. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende.
Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, un Mashiach. De hecho, muchos estudiosos han hecho la cuenta de este tiempo desde el momento en que Artajerjes ordena la construcción de Jerusalén, en el libro de Esdras y de Nehemías específicamente, que ya lo vimos, desde el momento en que Artajerjes ordena la reconstrucción de Jerusalén, hasta que Yeshua se presenta en Jerusalén, entrando en un burrito a la ciudad 483 años después, aproximadamente. De hecho, no, ahora sí lo puedo decir exactamente, 483 años después. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido. Vean, llegó. Mataron al Mesías sin que parezca haber logrado nada. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro, al ver que lo iban a arrestar, dice que, o nos da a entender de que Pedro pensó que él era el Mesías, pero al ver que lo estaban arrestando y que él no hacía nada y que, o sea, básicamente lo van a llevar a la cruz, lo van a matar y no pasó nada. Vean lo que estamos leyendo. Precisamente eso iba a suceder. Matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. No es que no haya logrado nada. Parece que no hubiera logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Años 70 después de Cristo, Roma. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrán fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocarán objetos sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Este es el final del capítulo 9. Está la profecía y la visión que se le da a Daniel, la revelación de todo lo que sucedería e incluso los tiempos exactos en los que pasarían. Del capítulo 10 al capítulo 12 vamos a encontrar profecías detalladas desde Grecia hasta los últimos tiempos. O sea, es una profecía que abarca desde los tiempos de Grecia, habla mucho acerca de Grecia y posteriormente del final, otra vez se le da revelación a Daniel acerca del final. Y precisamente en el capítulo 12, al final del capítulo 12, o bueno, ya más bien en el capítulo 12, que es el cierre como tal de la profecía, del verso 1 al verso 4 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel y este levantará hace referencia como que va a parar o va a detenerse o ya no va a hacerlo más, será tomado Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? ¿En cuál libro? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál es el libro? Incluso, bueno, vamos a verlo incluso más adelante cuando también veamos el Apocalipsis y todo, pero el libro de la vida. ¿Cuál es el libro que da vida? ¿Qué es por lo que nosotros recibimos vida y Adán recibió la vida? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que salió de la boca de Dios, letra por letra, y fue puesta por escrito por Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá. Entonces, todos los que se hayan escritos. ¿Y cómo saber que nosotros estamos inscritos o escritos en ese libro? Cuando nosotros somos reflejo de los mandamientos que están ahí escritos. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pregunta, y ya con esto finalizamos el estudio de hoy. Pregunta, esto de que la ciencia aumentará, ¿cómo se transporta? Pensemos juntos.
¿Cómo se transportaban en la época de Daniel? ¿Cómo era el transporte público, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿cómo se transportaban de ciudad a ciudad en la época de Daniel? En caballos, en mulas, en carruajes. Ok. ¿Cuánto tiempo duró desde la época de Daniel? Estamos hablando 500 años antes del Mesías, e incluso más atrás. Pensemos en 1000 años antes de Cristo, en la época de David, ¿cómo se transportaban? Igual, en caballos, en mulas, en carruajes. Pensémoslo 500 años atrás, ¿cómo salieron ellos de Egipto? En caballos, en mulas, camellos, animales, carruajes. ¿Ta? O sea, imagínense, desde hace 1500 años atrás, antes de Cristo, caballos, mulas, camellos, carruajes, jalados por animales. Ese era el medio de transporte. ¿Hasta cuándo fue el medio de transporte, llamémoslo, principal de la humanidad? ¿Hasta cuándo fue el medio de transporte principal de la humanidad? Casi que hasta el 1900, casi que hasta el 1800, o sea, hace, pónganle ustedes 100 años atrás, 150 años atrás. Pero ¿qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Perdón, después de la Primera Guerra Mundial, alrededor del año 20, 30, o sea, de 1920, 1930, y por ahí alrededor de esos, comienza una explosión de conocimiento, comienza una explosión de ciencia. Y eso es lo que me lleva mucho a este versículo. Muchos correrán de aquí para allá. Incluso lo hago referencia y me gusta a veces, no sé, se me acaba de venir a la mente esto, y es que muchos correrán de aquí para allá. Ustedes no han visto que hoy en día los pelados, no como yo, los pelados jóvenes, me refiero a los jóvenes, eh, son muchachos, incluso he escuchado un término que dice ciudadanos del mundo, son ciudadanos internacionales, o sea, son pelados que no ven el problema con irse a estudiar a Australia, con irse a estudiar a Londres, con irse a estudiar a Estados Unidos, con quererse ir a estudiar a, no sé, Sudáfrica o donde sea, Brasil, donde sea, que quieran ir, no le ven problema. Mi generación, e incluso la generación anterior, en mi caso, de hecho, el sueño de muchos era conocer Bogotá. Ahora esos pelados hoy en día, pues, todo, o sea, se mueven por el planeta como sea. Y muy fácil. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La ciencia aumentará. O sea, vean ustedes a dónde vamos hoy en día, que ya estamos casi que en carros voladores, como se veían los supersónicos, ya estamos casi que en carros voladores. Y eso fue los últimos 150 años hacia acá. La ciencia ha aumentado. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso para mí es una referencia demasiado clara al tiempo que estamos viendo hoy y lo que me da la esperanza de entender de que estamos precisamente en los tiempos del fin hasta donde estas palabras van a ser cerradas y selladas. Porque ni siquiera Daniel, con toda la sabiduría que tenía y que el Señor le dio y con todo el conocimiento y todas las visiones que tuvo, entendió esto. El libro va a ser sellado, pero ahorita está siendo abierto. Ahorita estamos entendiendo todas esas visiones que tuvo Nabucodonosor, todas esas visiones que tuvo Daniel, y no porque seamos más sabios que los demás, sino simple y sencillamente porque el Señor tuvo misericordia y nos dio entendimiento para poderlo comprender. Textos para la oración, Daniel capítulo 2 verso 31 al 35 dice, en su visión, su majestad vio frente a sí a una enorme estatua resplandeciente de un hombre que daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Y me gusta mucho esa parte que dice que el viento se llevó sin dejar rastro alguno como la paja cuando se trilla el grano. Salmo número uno, ese es el link, ese es el hiperlink, ese es el enlace al Salmo número uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor
está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así, y ahí viene el hiperlink, ahí viene el enlace, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Espero que hayan tenido revelación, que sea el Mesías revelándolo a cada uno de nosotros, abriéndonos los ojos, dándonos el entendimiento y que nos nutra este pan de vida que hemos recibido hoy de manos del Padre Celestial. Esta cantidad de revelación que se le fue a través de la sabiduría que el Padre le dio a Daniel y que hoy nos la trae a nosotros y que hoy tenemos la gran ventaja de que ya sabemos qué pasó en la historia. Daniel no, él no sabía lo que iba a pasar, pero aún así se le fue revelado todo esto. Y por misericordia, hoy hemos podido entenderlo nuevamente. Hemos podido ver cómo se cumplió y cómo se va a cumplir el final también. Espero que hayan sido saciados de la palabra del Señor. Y entonces, de esa manera, bendigamos al Padre por la buena tierra y por el sustento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque nos has prometido tener entendimiento, Señor, porque no somos más sabios que los demás, Señor, porque incluso de lo vil y menospreciado nos has tomado, Señor, para avergonzar a los sabios, a los que se hacen llamar sabios, Señor, a los que se hacen llamar expertos, a los que se hacen llamar entendidos, los avergüenza, Señor, y no les permites ni siquiera entender las cosas más simples, Señor. A nosotros que no tenemos mérito alguno, Señor, nos has hallado con un corazón humillado, con un corazón constrito, Señor, y nos has permitido entender y comprender, Señor, la sencillez de tu palabra, Señor. El amor con que tú has hecho todas las cosas, Señor, el propósito que tú has colocado en cada una de las palabras, Señor, de esta profecía y de todos los libros que hemos estudiado hasta hoy, Señor. Gracias te damos porque no es por nuestra sabiduría, es por tu amor, Señor, ese amor inagotable, ese amor demostrado a través de la cruz, Señor. De tal manera hemos entendido que nos has amado, Señor, que entregaste todo lo que tenías a tu Hijo unigénito, Señor, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que confiese que Él es nuestro Señor, para que todo aquel que confiese de que ese Señor tiene palabra y nos da mandamientos y que sus mandamientos, Señor, son mi voluntad para todo aquel que diga que Él es el Señor. Por tanto, le vamos a obedecer los mandamientos. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, Señor, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, te damos por este día. Te pedimos que nos permitas llegar a la próxima sesión para poder seguir comprendiendo, explorando, Señor, entendiendo como vimos hoy a Daniel, leyendo esa profecía de Jeremías. De esa misma manera nos des, Señor, esperanza a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Texto a memorizar, y me acompañan si quieren lo pueden leer todos conmigo. Y muchos, Daniel capítulo 12 verso 2 al 3 que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Comenzamos con Lucas capítulo 24 y terminamos con Lucas capítulo 24 verso 27. Luego se puso a explicarles, como hoy, todas las pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, porque escrito está el camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos las escrituras y que nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión, a la misma hora y por el mismo canal. Si es su voluntad, que el Señor les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.